Muy buenas tardes a todos. Buenas noches ya. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de actualización y formación continua que estamos preparando para todos ustedes. Mi nombre es Lina Navarro y estaré aquí acompañándolos como host durante este interesante webinar. Saludamos especialmente a todos los médicos y profesionales que nos están acompañando en este momento en el área de estética y de dermatología y además que están conectados desde diferentes regiones. Entonces, pues saludos muy especiales y gracias por sumarse. El tema que vamos a abordar hoy es abordaje clínico avanzado en la reducción de grasa localizada, integración de tecnologías y técnicas. Este es un enfoque integral, actualizado y cada vez más demandado por los pacientes que buscan resultados que sean efectivos, seguros y a la vez sostenibles. Para guiarnos durante esta jornada, tenemos el honor de contar con una invitada de alto nivel académico, con más de 7 años de experiencia en la clínica. Le damos la bienvenida a la doctora Laura Mejía Sierra. Ella es médico estético con maestría en medicina estética, formación especializada en tricología e implante capilar, experiencia en nutrición clínica y es una apasionada docente comprometida con la formación médica continua. Bueno, a medida que se vaya desarrollando este webinar, ustedes pueden escribirnos en el chat algunas preguntas y las vamos a tratar de ir respondiendo durante el mismo, ¿cierto? Entonces, doctora Mejía, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, yo soy Laura Mejía y estoy aquí pues como para aportarles un poquito de conocimientos pues, que he adquirido en estos años. Vamos a hacer como un panorama general del tejido graso y después nos enfocamos un poquito pues en lo que nos compete, que es como el abordaje. Entonces este es mi correo electrónico, mi celular, pero si algún día tienen pues como alguna duda, con muchísimo gusto les puedo ayudar a resolver. Vamos a avanzar. Esta es mi formación, ya salí, me presentó súper bien, muchísimas gracias. Yo les quiero hablar un poquito del tejido graso y es algo que se está imponiendo y es necesario pues, en nuestra práctica clínica porque la obesidad es una condición que cada vez toma más fuerza, que realmente no tenemos muchas cifras recientes, pero más o menos desde el 2008 estamos viendo que aproximadamente el 51% de nuestra población son pacientes o personas que están sufriendo sobrepeso o están sufriendo obesidad. Eso lo podemos ver desde dos puntos de vista, podemos impactar de forma positiva en la salud general de nuestros pacientes, no solamente desde un abordaje estético, sino también desde un abordaje clínico y creo yo muy importante, también es una oportunidad de que nosotros como sociedad pues como hagamos el aporte desde lo que sabemos y es la medicina estética. Vamos a hablar un poquito de las generalidades del tejido graso. Entonces el tejido graso es un tejido conectivo, es especializado, se dispone siempre en lobulillos, es sostenido por tabiques y tiene vasos sanguíneos, nervios, linfáticos. Es súper importante porque siempre hemos pensado en el tejido graso como simplemente una reserva de energía y hemos dejado o habíamos dejado de lado el hecho de que es un tejido rico en un montón de células, además pues del adipocito. Realmente el adipocito solamente constituye como el 60% de las células que vamos a encontrar en este tejido y es un tejido que cada vez estudiamos más. Eh, Estamos hablando un poquito sobre el origen. Yo voy a silenciar un segundito. Una disculpita ahí que se me había olvidado silenciar el WhatsApp. Entonces, el origen de los adipocitos que nosotros conocemos es de una célula mesenquimal. Es importantísimo que nosotros podemos tener la aparición de nuestro adipocito de dos formas, desde el adipoblasto, donde el preadipocito se nos puede diferenciar a un adipocito beige o a un adipocito blanco o a un adipocito pardo o multiloculado, que esto es importante básicamente porque de acuerdo como a las características histológicas del adipocito son también las funciones. De acuerdo como a lo que hemos estudiado últimamente, porque cada vez es como más interesante el estudio del adipocito, tenemos este adipocito beige que es reciente pues como en la literatura, donde nos dice que podemos de acuerdo a ciertas condiciones de adaptación
diferenciarnos en un adipocito blanco o en un adipocito pardo, dependiendo de las características del estilo de vida del paciente. El adipocito entonces es la célula principal, constituye más o menos el 60% del tejido graso. Es muy dependiente del estado nutricional y eso es súper importante porque él tiene una gran capacidad de cambiar de diámetros y de características de acuerdo pues como al entorno. Depende muchísimo de la tasa metabólica, del estado nutricional y pues del estilo de vida general del paciente. Siempre hemos hablado del adipocito como un tejido de reserva energética. Él es un buen tejido de reserva energética. Realmente esa era una de sus principales funciones hasta hace unos años, hasta más o menos los 90. Se decía que era amortiguar y reserva energética nomás. Ahora nos hemos encontrado que no solamente tiene esa capacidad, sino que es un tejido neuroendocrino, que tiene poderes inmunológicos, que tiene poderes endocrinos, que además recientemente estamos innovando, incursionando mucho en la medicina regenerativa, donde también es rico en factores de crecimiento y es una gran fuente pues como para regenerar tejidos. Importantísimo pues como el tejido endocrino, que el adipocito tiene una característica súper especial y es que es capaz de segregar hormonas. Las hormonas principales o las adipoquinas que tenemos son las que les tengo acá como enumeradas. ¿Por qué es tan importante conocer las adipoquinas? Porque nos está hablando de que este tejido no solamente es responsable por su propio metabolismo, sino que está siendo responsable por el metabolismo de otros tejidos y es importante que impactemos de forma positiva sobre él porque tanto subirlo, o sea, manejarlo a la alta o a la baja nos puede generar algunos marcadores. Vamos a hablar específicamente de la leptina. La leptina pues es como la adipoquina que más nos gusta porque es la adipocina como anorexígena endógena. Esta induce la lipólisis, aumenta la hidrólisis de los triglicéridos, mejora la homeostasis de la glucosa y nos disminuye un poquito como toda la respuesta inflamatoria mediada por factor de necrosis tumoral, por interleucina 6, que siempre nos perpetúan esa respuesta inflamatoria. Otra importantísima es la hiponectina. La hiponectina es una adipocina antiinflamatoria, es súper importante porque es como inversamente proporcional a la masa adiposa, entonces entre más tejido graso tengamos, menos adiponectina tenemos. Esto tiene como consecuencia que podemos estar más con la tendencia a estar inflamados todo el tiempo y recordemos que tener un aumento de las citoquinas proinflamatorias definitivamente nos va a generar una lisis de sustancias o nos va a generar una lisis celular que nos va a afectar otros tejidos como por ejemplo el endotelio vascular, nos puede afectar gravemente la circulación general pues a nivel corporal. Tenemos otras como la resistina, que es la resistina, la interleucina, la proteína unidora de ácidos grasos, siempre están aumentando la resistencia a la insulina, entonces están disminuyendo el transporte de los ácidos grasos a través del hígado o desde el hígado y todo eso nos favorece la resterificación de los ácidos grasos. Cuando estamos haciendo resterificación constante de los ácidos grasos, lo que nos va a pasar es que no importa qué terapia, qué equipo o qué producto usemos sobre el paciente específico, si ese tejido graso no tiene la capacidad de regularse y de poder generar un transporte efectivo, de no hacer la resterificación de los tejidos grasos, de los ácidos grasos, pues va a ser imposible bajar las medidas. Aquí tenemos básicamente cómo la obesidad o esa hipertrofia o esa hiperplasia del tejido graso nos está mejorando o empeorando las características de los marcadores inmunológicos. Entonces vemos que siempre que estamos hablando de obesidad o de aumento del tejido adiposo, estamos hablando de disfunción, de inflamación, y se convierte en un círculo vicioso porque la inflamación nos lleva al síndrome metabólico, a las enfermedades autoinmunes, esas enfermedades autoinmunes vuelven y nos generan una activación de las cascadas inflamatorias. Lo más importante que tenemos es que tenemos aumento de la interleucina 1,6 y el factor de necrosis tumoral, que suena redundante, pero su principal acción sobre el metabolismo de los ácidos grasos es que nos aumentan la resistencia a la insulina, nos disminuyen el transporte de los ácidos grasos al hígado y nos aumentan entonces como la disponibilidad de esos ácidos grasos que simplemente nos generan más resterificación del ácido graso que ya está como en forma de ácido graso libre. Aumenta los reactantes de fase aguda y nos genera un estado preinflamatorio constante. La clasificación básica que vamos a ver hoy es que podemos clasificar el adipocito histológica, anatómica o clínicamente.
Histológicamente nosotros veníamos con una clasificación del adipocito blanco y el adipocito pardo. Ahora vamos a hablar del adipocito unilocular y el adipocito multilocular. El adipocito unilocular es el adipocito que estamos viendo en la imagen, tiene una sola gotica de ácido graso y lo que vemos pues como en morado oscurito es el citoplasma que está todo desviado pues hacia la superficie. La principal actividad del tejido adiposo blanco es una actividad metabólica, realmente él es un almacenador de energía, nos funciona muy bien en la termorregulación pasiva, evita muchísimo la disipación del calor, es el responsable de la amortiguación y es el responsable de secretar las adipoquinas. ¿Por qué esto es importante? Porque este adipocito unilocular es el que tenemos casi siempre en las capas superficiales, o sea, es el gordo que nos molesta, es el gordo que reemplazamos y es el que impactamos de forma positiva o negativa, haciendo cambios en el estilo de vida y haciendo uso pues de los recursos químicos, físicos, térmicos y mecánicos que tenemos disponibles para el manejo. También es importante que se hace amortiguación, los panículos adiposos hacen pues como soporte o protección de algunas estructuras importantes. El adipocito multilocular, o que antes llamábamos fardo, este está altamente vascularizado, está altamente inervado, y eso es súper importante porque este tejido graso es reactivo a la adrenalina, a la noradrenalina, es sensible, y eso hace que también se diferencie fácilmente. Hay una foto de un bebé porque en el momento de la vida donde más tenemos adipocitos multiloculados es en la infancia. Realmente en la adultez tenemos menos cantidad pues en formas proporcionales, exceptuando las personas que viven en climas muy fríos, ellos de pronto sí pueden tener un poquito más de tejido pardo que los demás. Está generalmente en grasa peripararrenal, en el mediastino, el tórax y el cuello. Aquí nos aparece pues la figura importante que es el adipocito beige, y este adipocito beige es un adipocito que es capaz de hacer la transición entre los dos tipos de adipocitos, unilocular y multilocular, adaptándose a las necesidades pues, que tenga el paciente. Son pues, uno de los principales estímulos que se han demostrado es la exposición al frío, hace que haya como cambio del uniloculado al multiloculado. Hablando pues ya de las estructuras anatómicas o de la clasificación anatómica, tenemos básicamente que tenemos tejido celular subcutáneo y tejido graso visceral. Hablando del tejido celular subcutáneo, tenemos dos clasificaciones, el superficial, que es el gordito molesto, el que no nos gusta, el que es responsable de la celulitis, el lamelar, que está ya por debajo de las fascias, y este es más bien como responsabilidad de los hábitos metabólicos que tengamos. Entonces la grasa superficial es la capa más externa, se encuentra en la hipodermis, es la zona que nos hace como, pues es más como dependiente de hormonas, entonces van a ver que en las mujeres, o vamos a ver que en las mujeres, este tejido superficial está más en las caderas, en los glúteos, en la zona pues como del abdomen inferior. En los hombres lo vamos a encontrar más a nivel del abdomen, de la espalda, y tiene mucho que ver como con el dimorfismo sexual que tengamos. Este está dispuesto en lobulillos verticales, y eso es súper importante porque al tener lobulillos verticales nos vamos a dar cuenta que es el que está más predispuesto a generar irregularidades en la piel. No solamente porque es el que está más superficial, sino porque tiene todos esos tabiques fibrosos que nos están traccionando la piel hacia abajo cuando hay una hipertrofia del adipocito. No, nos da como los contornos, nos da como el moldeamiento pues, que tiene nuestro cuerpo, y es muy susceptible a la movilización de acuerdo a los cambios que hagamos del estilo de vida, de acuerdo a la aplicación de productos, de acuerdo a la tecnología que usemos sobre él. El lamelar, que es el ácido graso o el tejido graso que está por debajo de la fascia, este está dispuesto en lobulillos horizontales, y eso es súper importante porque eso nos diferencia mucho entre hombres y mujeres. La mayoría de las mujeres tenemos mucho tejido graso superficial, y los hombres de pronto tienen más la tendencia a tener una hipertrofia de este tejido. Por eso los hombres se ponen panzones cuando no tienen buenos hábitos metabólicos, mientras que las mujeres nos ensanchamos como en la porción inferior del cuerpo, como un cuerpito de pera. En cuanto a la clasificación clínica, básicamente tenemos que tener presente que podemos estar a la baja o a la alta pues en términos de tejido graso.
En términos de tejido graso tenemos que a la alta pues puede ser hipertrófico o hiperplásico y a la baja podemos estar desnutridos, bajo peso o incluso caquéxicos. El sobrepeso y la obesidad es un estadio donde de pronto nosotros con el tipo de intervenciones que vamos a tratar hoy nos vamos a quedar corticos, entonces hay que tener como unos estudios más amplios sobre el estilo de vida que tengan nuestros pacientes. La hipertrofia pues, general del tejido graso es multifactorial, ¿cierto? Entonces depende de factores genéticos, ambientales, depende mucho del estilo de vida y aquí tiene demasiado que ver cómo nos comportamos, cómo fue nuestra infancia, cómo son nuestros hábitos. Estamos en Latinoamérica donde el amor se muestra con comida, entonces realmente muchísimos de nuestros niños vienen con un aumento en el número de células grasas y en la adultez pues continuamos con esos hábitos de pronto equivocados en la nutrición que nos generan además una hipertrofia de este adipocito. Hablando entonces de las diferenciaciones, la hiperplasia nos está diciendo que hay un aumento en el número de los adipocitos y la hipertrofia nos está diciendo simplemente que ese mismo adipocito está más grande. Nosotros tenemos hipertrofia del adipocito generalmente porque hay una disminución de la sensibilidad de la insulina, un aumento del estrés, toxinas intercelulares, especies reactivas de oxígeno, adipoquinas proinflamatorias, hipoxia, eso nos lleva a apoptosis y nos genera nuevamente una respuesta inflamatoria. Siempre los tejidos inflamados o siempre tener un aumento del tejido graso superficial nos va a generar una mayor inflamación. Esto nos va a disminuir la lipólisis basal, nos va a aumentar la grasa, nos va a disminuir el transporte de todos los ácidos grasos al hígado y definitivamente es un círculo vicioso, entonces más tejido graso siempre generará más tejido graso. La hiperplasia, en cambio, nos hace referencia de pronto a estadios clínicos o fisiológicos donde por cuenta de los factores de crecimiento tenemos un aumento de los adipocitos. El más común o el con el que más estamos familiarizados es el embarazo. Durante el embarazo, las mamás no solamente pues están generando un bebé, sino que también están aumentando el número de células adipositarias para garantizar como la energía necesaria para tener como toda esa formación. Ya los tumores o las alteraciones o las patologías que nos generen una hiperplasia pues también pueden afectar el tejido graso. La obesidad y el sobrepeso realmente pues son multifactoriales, como ya les dije. Cuando nosotros nos vamos a encaminar en la idea de tratar a un paciente con un tejido graso localizado o con una tendencia a la ganancia de peso, al sobrepeso o a la obesidad, tenemos que empaparnos un poquito pues de cuáles son las características del paciente, cuál es la motivación por la que el paciente se está haciendo una intervención, la posibilidad que tiene de mejorar sus hábitos, de hacer una actividad física constante, de mejorar los hábitos alimentarios, los hábitos de manejo del estrés, porque si no logramos impactar, aun cuando nos enfrentamos a una lipodistrofia, si no logramos impactar en el entorno completo de nuestro paciente, los resultados que vamos a tener no van a ser duraderos en el tiempo y no vamos a tener pues como la fidelización que necesitamos de nuestros pacientes. Solo para definir, y es muy importante porque estamos hablando de tratamiento sobre el tejido graso, vamos a definir qué es la lipólisis y qué es la hipólisis. La lipólisis es la hidrólisis del tejido graso, pero es fisiológica, ¿cierto? Se genera dentro del tejido graso, genera un aumento de los triglicéridos en sangre porque se hace destrucción de la bicapa lipídica. La hipólisis ya es una lisis farmacológica, térmica, mecánica del adipocito que nosotros generamos por un agente externo que nos aumenta el transporte, la metabolización por diferentes mecanismos de apoptosis, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de adipólisis, siempre estamos hablando de que estamos generando una destrucción del adipocito. La adiposidad localizada entonces es el depósito de células grasas o de adipocitos que son normales, que tienen una función relativamente normal, que aumentan de volumen en una zona localizada. Que esto nos afecta básicamente la armonía corporal o la armonía facial. Porque eso es importante, porque no nos está hablando de un estado patológico, sino que nos está hablando de una acumulación de tejido graso que tenemos en una zona que no queremos tener. Generalmente, para poder decir que tenemos una adiposidad localizada, pues el paciente tiene que tener normopeso y tiene que ser como juicioso y de pronto haber intentado la dieta y el ejercicio como la primera opción.
La fisiopatología entonces de la adiposidad localizada, estos depósitos pues deben ser normales, tienen que tener una función relativamente normal y afectan la armonía. Dentro de toda esta adiposidad localizada tenemos una unidad muy grande que se llama pues la PF o la paniculopatía, donde la celulitis, como nos dicen los pacientes normalmente, no debe considerarse en sí una patología, pero sí una condición fisiológica, entre comillas, porque lo que está pasando cuando tenemos una PF es que definitivamente hay procesos celulares que no están actuando de la forma correcta. Entonces, un tejido que está inflamado, que está hipertrófico, que está fibrótico, que tiene poca circulación o nula circulación y que además no tiene drenajes. Entonces, sí, hay como muchas condiciones que nos hablan como de un tejido que no está sano, pero hemos intentado no llamarlo patológico porque nos afecta aproximadamente al 80% de las mujeres en la edad fértil y no constituye pues algo que nos vaya o no lo hemos podido asociar con un síndrome metabólico o con algo que ponga en riesgo la vida de nuestras pacientes. Entonces es súper importante entender que la APF como que constituye o hace referencia a estas cosas que es el exceso de tejido graso, más en volumen que en cantidades, el edema, la inflamación, la fibrosis, y que finalmente todo esto se traduce en una alteración dérmica, ¿cierto? Porque están en íntimo contacto la dermis y el tejido graso. Las teorías de la celulitis pues realmente empiezan como como a los 80s, donde el dimorfismo sexual pues es descrito como esa hipertrofia adipositaria que tenemos las mujeres, que es dependiente netamente de estrógenos y que nos está hablando de cómo aumentar el volumen de esos adipocitos porque son sensibles a las hormonas sexuales hace que tengamos más tendencia a generar esta paniculopatía. Después lo siguen estudiando un poquito más, se puede proponer una clasificación histológica en donde ya nos están diciendo que de pronto los panículos o los compartimientos grasos pequeñitos a nivel del tejido celular subcutáneo de los hombres es un poquito más horizontal y de las mujeres son más verticales, tanto pues que los tabiques fibrosos que acá vemos en las mujeres son completamente verticales, en los hombres tienden a ser oblicuos, y esa es una gran razón por la que ellos, aquí está claro, por las que ellos no generan esas irregularidades a nivel de la dermis y la epidermis. Godoy nos dice que además de que ya está claro que es una hipertrofia del tejido graso, que además es más frecuente en mujeres que en hombres, pues también tenemos como una teoría de la microcirculación. Entonces nos está diciendo que no solamente tenemos toda esa condición, sino que a ese tejido no le llega la circulación de la forma correcta y que eso dificulta el drenaje, la circulación, entonces aumenta la éstasis, eso nos genera un edema crónico, aumenta la producción de radicales libres, pues porque es un tejido que está estático y está totalmente edematizado, eso nos perpetúa una respuesta inflamatoria. Y entonces más o menos a los 2000 nos hablan de las adipoquinas pues como unas hormonas activas en el metabolismo celular de muchas células en nuestro cuerpo y que además tienen capacidad inmunogénica donde nos pueden activar diferentes vías inflamatorias. Hay otra teoría pues que no está completamente demostrada donde nos dice pues que hay toxicidad por iones de hierro y que ahí es donde los medicamentos de intralipoterapia pues nos mejoran y nos impactan de mejor manera. Cuando estamos hablando tanto de adiposidad localizada como de PF, es súper importante hacer un diagnóstico diferencial si solamente nos estamos enfrentando a un tejido graso que está hematoso, que está fibrótico, que está hipertrófico, sino que también tenemos o que podemos dar diagnóstico diferencial o complementario con una flacidez muscular. Generalmente cuando hay una disminución de la masa muscular o una atrofia, pues se superficializa un poquito más todos esos tabiques fibrosos y toma protagonismo el tejido graso. Fibrosis cutánea, flacidez cutánea, el adelgazamiento y la elastosis que tenemos a nivel de la piel, pues hace como que nos genere una falsa celulitis y realmente no es únicamente de cuenta del tejido graso, sino pues que la piel no está haciendo como la suficiente capa para que nos proteja de forma correcta como estéticamente esa apariencia del tejido graso. Las adiposidades localizadas pues las tenemos que diferenciar de la PF, aunque casi siempre están juntas y vale la pena tratarlas como primero las adiposidades localizadas y después enfocarnos en la calidad de la piel, en el componente fibroso y edematoso.
Clasificaciones de la celulitis, realmente tenemos muchísimas. Yo pienso que es como que escojamos la que mejor se ajusta a nuestra forma de hacer la evaluación del paciente, porque hay unas que nos dicen entonces simples como grado 1, es una piel lisa, sin depresiones con el paciente de pie o acostado, no se visualiza piel de naranja, al pellizco pues no hay ni siquiera ningún tipo de hundimientos. En el grado 2 ya hay piel de naranja, irregularidades superficiales que son evidentes cuando el paciente está de pie, pero no cuando está acostado. Y en el grado 3 nos están diciendo que además de tener la piel de naranja, cuando el paciente está de pie, pues también empezamos a ver nodulaciones que nos están hablando de acumulaciones pues, del tejido graso. Otra clasificación nos está hablando más de si estamos hablando de que la celulitis o la PF es de cuenta de alteraciones en la microcirculación o de hipertrofia pues de los adipocitos. Entonces el edema intersticial, una piel moteada, nos está hablando de una celulitis grado 1. Grado 2 de alteraciones en la microcirculación, ya tenemos un poquito de edema y de éstasis. El grado 3 unos micronódulos adiposos, sumado pues a toda la alteración de la microcirculación, y el grado 4 tenemos entonces ya unos nódulos más grandes que se notan más, que tienden a tener como esas depresiones que no nos refractan bien la luz. Esta es como la clasificación más completa y pienso yo que es más fácil, que nos está hablando grado 1. Si es edematosa, una piel lisa, grado 1, una piel lisa, sin depresiones. La piel de naranja solamente se evidencia cuando hacemos pellizco o cuando la paciente se sienta. La grado 2, la piel de naranja y las irregularidades son evidentes de manera espontánea, o sea, la paciente está de pie y logramos verlas. Y la grado 3 ya nos hace referencia a los macronódulos que tenemos a nivel de la zona pues con la alteración. El diagnóstico, entonces el diagnóstico es súper importante, clínica, clasificación. En el tema de la clínica tenemos todas esas clasificaciones de celulitis, tenemos también la distribución de la grasa, eso nos puede hablar mucho de que si nuestra paciente tiene una tendencia pues como a la acumulación ginecoide, seguramente nos estamos enfrentando a la lipodistrofia y además pues a la PF. En los hombres la distribución de grasa es diferente, pues sí también hacemos un manejo distinto. La hipometría nos funciona básicamente, o sea, la hipometría nace como para que nosotros podamos hacer cálculos específicos solamente con la medición de los pacientes. Entonces lo que está buscando la hipometría es poder llegar al peso graso, al peso macro, ¿cierto? Hay diferentes formas de hacer una hipometría. Tenemos la fórmula de los 3 pliegues, de los 4, de los 6 o de los 7 pliegues. Lo más común es que hagamos la fórmula de los 6 pliegues, donde la idea es hacer una medición a nivel abdominal, a nivel suprailiaco, subescapular, bicipital, tricipital y peroneal, hacer esta fórmula que les tengo acá y sacar un promedio para que nos demos cuenta cuál es el peso graso y cuál es el peso macro. Básicamente nos va a funcionar para hacerle seguimiento a los pacientes. Hay otras tecnologías como la impedanciometría, hay impedanciometrías de todas las gamas que nos van a permitir no solamente clasificar y diagnosticar el paciente, sino hacerle de una forma efectiva un seguimiento. Porque nosotros acá no estamos buscando disminuir grandes cantidades de peso, pero sí vamos a impactar de pronto en la cantidad de grasa que tenga el paciente. Y si esto lo podemos acomodar o lo podemos asociar a un aumento de la masa muscular, pues podemos mejorar todavía más todos estos parámetros en impedanciometría. El tratamiento. El tratamiento, lo más importante es que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro paciente, clasificarlo para poder entender cuál sería el tratamiento ideal. En los tratamientos entonces tenemos la hipólisis, que puede ser por citolíticos o por no citolíticos. Dentro de los citolíticos, que es lo que nos compete, tenemos la temperatura, las ondas, la intralipoterapia. En la temperatura tenemos temperaturas frías, temperaturas calientes. En las ondas tenemos ondas de sonido, ondas mecánicas, y en la intralipoterapia generalmente tenemos como todo lo que nos corresponde a la mesoterapia que tenemos disponible. ¿Qué pasa cuando nosotros nos estamos enfrentando a un tratamiento citolítico? Siempre que estamos en un tratamiento citolítico, el objetivo principal es destruir la bicapa lipídica del adipocito para lograr liberar todos esos ácidos grasos, que se haga un transporte completo y que se pueda eliminar a través de la vía hepática. ¿Cómo se genera normalmente ese daño? El daño se genera sobre la capa lipídica o por ondas mecánicas, o por marcadores, o por activaciones de genes,
y casi siempre tenemos una respuesta de macrófagos. Es súper importante entender que cuando estamos haciendo adipólisis nos estamos enfrentando a una respuesta de macrófagos para que no nos asustemos cuando tengamos quizás una complicación o tengamos un efecto secundario, porque el paciente puede llegar a tener nodulaciones como primera cosa. Lo segundo súper importante es que a nivel del tejido graso nosotros también tenemos una gran población de fibroblastos que no son iguales a los de la piel, sino que son fibroblastos que generan un colágeno un poquito más fibroso. Entonces, siempre que nos estamos enfrentando a un tratamiento de adipólisis, vamos a generar una fibrosis residual que vamos a usar a nuestro favor. No en términos de pensar como a niveles de fibrosis quirúrgica, pero sí intervenir un tejido graso con alta capacidad inmunogénica como el tejido, perdón, intervenir un tejido con alta capacidad inmunogénica como el tejido graso nos puede desencadenar un proceso fibrótico residual. ¿Qué es lo importante? Que usemos dispositivos y productos seguros que nos garanticen que ese tejido fibrótico no va a ser un tejido, que ese tejido adiposo no va a ser un tejido que va a permanecer inflamado durante muchísimo tiempo y nos va a dar una fibrosis residual importante. El drenaje linfático. Entonces, el drenaje linfático es súper importante en las dos condiciones, tanto en la condición de la PF como en la condición de la lipodistrofia o la hipertrofia del adipocito. Porque siempre que hay éstasis, aumenta la respuesta inflamatoria. Además, nos altera el objetivo principal de nuestros pacientes, que es la estética, o recordemos que cuando estamos hablando de pacientes en medicina estética son pacientes sanos, entonces no estamos hablando de que tenga un drenaje linfático patológico, porque si llegamos a tener un paciente que nos genera, pues que tiene un linfedema o que tiene una alteración vascular o que tiene pues cualquier condición de insuficiencia vascular, pues primero debe ser tratada su insuficiencia vascular, primero debe ser tratado su linfedema, aunque creería que es casi una contraindicación, porque no debemos enfrentarnos a este paciente con las guías y los dispositivos que tenemos descritos. Bueno, aquí vamos a hablar entonces, eso fue como una abrebocas del tratamiento. Sally les va a hacer una intervención pequeñita porque ya nos vamos a entrar como en términos de la tecnología para que conozcan un poquito más de los equipos. Bueno, yo quería aprovechar para hacer un breve paréntesis y hablar de dos tecnologías que tenemos en Progine y que están marcando la diferencia en el mercado médico estético, como lo son el Sionic de Termosalud y las ondas de choque. Entonces, primero hablemos del Sionic. Es un equipo que ha venido revolucionando los tratamientos de moldeamiento corporal. Es súper innovador, ya que combina un masaje activo rotacional profundo que nos ayuda a drenar y ayudar a todo, o sea, como a drenar todo lo que los residuos que nos quedan después de aplicar la radiofrecuencia monopolar resistiva. Es un tratamiento que genera efectos térmicos y mecánicos en la piel. Esto lo que nos va a permitir es esculpir áreas grandes del cuerpo. Lo podemos utilizar absolutamente en cualquier área del cuerpo, brazos, muslos, glúteos, abdomen. Entonces, ¿qué podemos hacer con este equipo? Reducir grasa localizada, manejo de celulitis y como llega tan profundo al ser una radiofrecuencia monopolar recesiva, también podemos tonificar músculo. ¿Qué otro beneficio tiene el Sionic? Como estaba hablando la doctora, en el manejo pues, de la grasa localizada, vemos edema y alteraciones en la microcirculación. Entonces, el efecto que tienes al estimular el tejido, tanto muscular como dérmico, proporciona una recuperación de los tejidos y hace muy efectivos los resultados. Por otro lado, entonces tenemos las ondas de choque, que de hecho son uno de los equipos que es pues como el más estudiado que existe. Él está complementando y potencializando los efectos que tenemos con el cielo. Pero, ¿qué son estas ondas de choque? Ellas son ondas mecanoacústicas de alta energía que se usan normalmente en terapéutica para recuperar lesiones. Dentro de los efectos que más pues quiero resaltar fisiológicos de las ondas son la neoformación de vasos sanguíneos, que son indispensables para acelerar los procesos de recuperación y la liberación de factores de crecimiento. Entonces, todo esto lo estamos aprovechando ahora
en cirugía y en medicina estética. Les quería mencionar esto y sin más preámbulos, les cedo la palabra a la doctora Laura para que continúe con este abordaje clínico tan interesante. Adelante, doctora. Gracias, Miss Ali. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los tratamientos. Básicamente el objetivo del tratamiento que nosotros vamos a hacer en este paciente o el abordaje es la lipólisis, la mejoría de la microcirculación, la mejoría del tejido conectivo en general y la disminución y la mejoría del trofismo de la piel. Eso es súper importante porque ya vimos pues que la PF puede ser multifactorial y que hablando del tejido graso hiperplásico o hipertrófico definitivamente nos genera pues como todas esas trabéculas y esos tabiques fibrosos que nos están traccionando la piel hacia abajo. Entonces la radiofrecuencia monopolar puede ser capacitiva o resistiva. Esta es una técnica que se basa en la transformación de energía de alta frecuencia en temperatura. Eso es súper importante porque vamos a encontrarnos que en los equipos vamos a ver que estamos hablando de hercios, no estamos hablando de joules como lo estamos haciendo con otras tecnologías, sino que estamos hablando de hercios porque la onda inicialmente es una onda electromagnética. Es importante que la onda se transforma a temperatura del interior hacia el exterior. Entonces ese efecto es el que nos genera la radiación térmica y finalmente todas las mecanismos de lisis o de beneficio pues que tiene la radiofrecuencia. La radiofrecuencia entonces que nosotros vamos a hablar hoy se llama Sionic. Sionic es un equipo que no solamente es una radiofrecuencia monopolar, monopolar quiere decir que tiene un manípulo, tú tienes un polo y en la parte posterior tienes una placa, que la placa eso hace como los dos circuitos, ¿cierto? Eso hace que todo el recorrido se genere entre el manípulo que tienes y la placa que es como el polo negativo. Adicional a eso, ese cabezal genera un masaje rotativo que tiene para mí como profesional dos ventajas. La primera es que nos hace un masaje. Ese masaje nos permite hacer como un proceso que sea muy cómodo para el paciente y un drenaje linfático. Y adicional a eso, el hecho de que el manípulo no dependa de la velocidad con la que nosotros movamos nuestra mano, hace que el calentamiento sea homogéneo en toda la zona que estamos interviniendo. No vamos a calentar más una zona que la otra porque él se está moviendo en una como en una constante, a una velocidad constante que tú programas, en una dirección que tú programas, y eso disminuye o minimiza el error de pronto técnico que podemos tener los operarios. Es una radiofrecuencia resistiva, tiene aproximadamente unos 472 kilohercios. Es súper importante porque cuando estamos hablando de radiofrecuencias, para poder que haya una lisis a nivel del tejido graso, que tengamos pues un calentamiento suficiente que sea activo y que nos genere pues la lisis, tiene que ser por encima de 100 kilohercios o de 1000 hercios, 100.000 hercios, perdón. Eso es importante a la hora que escojamos un equipo, porque si no, solamente estamos haciendo un calentamiento superficial sobre la dermis y la epidermis, que quizás ni siquiera sea efectivo a nivel del fibroblasto para que generemos mejor, pues como mejor colágeno, mejor elastina o estimulemos ese fibroblasto. Otra cosa que me parece importante del equipo es que tiene dos tipos de aplicadores. Entonces tiene un aplicador muy grande, que es el que usamos como de forma tradicional, y tiene un aplicador un poquito más pequeño, que son inversamente proporcionales al poder. Entonces uno piensa pequeñito menos energía, grande más energía, pero no. El pequeñito es el que nos va a generar una profundidad mayor. Eso es una buena estrategia cuando nosotros planeamos nuestros protocolos, porque si resulta que la paciente tiene una lipodistrofia, tiene una hipertrofia del tejido solamente en el abdomen bajo o alrededor del ombligo, en la donita que les quedan, entonces, podemos hacer toda la intervención inicial de calentamiento y de lisis con el aplicador pequeñito, que es de más alta potencia, nos genera un calentamiento más rápido y más constante, y con el dispositivo pues, o el aplicador grande podemos hacer el resto del abdomen, generando como una lisis más enfocada en el tejido que nos interesa. Entonces, eso es un punto a favor que para mí tiene el Sionic. Otra cosa súper importante es la pantalla. Aquí les estoy mostrando la pantalla y él tiene un termómetro que funciona y nos dicen qué temperatura está la epidermis, que eso es súper importante para que prevengamos quemaduras y para que logremos un efecto terapéutico. No vale que la dermis esté a 30 grados y nosotros sabemos que debemos llevar un tejido subcutáneo de 45 grados para poder lograr una lisis o una correcta actividad metabólica a nivel del adipocito.
Eso me encanta del equipo y es que el equipo viene con un manual de protocolos. Entonces, eso nos da seguridad, porque este equipo es un equipo que generalmente delegamos al auxiliar, delegamos a la enfermera, entonces sí es importante que tenga unos parámetros establecidos de seguridad, como lo tienen todas las guías de los productos que usamos en otras áreas de la medicina estética. Es fácilmente delegable, porque si nos ceñimos a los protocolos, pues es poco probable que tengamos una complicación. Es muy específico y eso es interesante porque incluso nos enseña cómo hacer un correcto movimiento del manípulo para lograr generar un drenaje linfático correcto. Nos habla de tiempos, de temperatura, de dirección del masaje, de la cantidad de sesiones que debemos hacer de acuerdo pues como a las características del tejido o del paciente. Entonces lo tenemos en reducción en todas las partes corporales, en todas las zonas corporales. Realmente pues yo no se los traje todo, pero el manual dice como abdomen, flancos, espalda, muslo interno, muslo externo, brazos, cara interna, cara externa, y eso lo hace pues como muy amigable a la hora de ser operado. También tiene protocolos diferentes en cuanto a reducción y en cuanto a reafirmación, y eso también nos da herramientas para que de pronto la capacitación de nuestro personal, que hay veces es de alto recambio, no nos genere como alteraciones en el flujo natural pues de nuestro consultorio, nuestra clínica. Es muy completo, incluso pues mira que este equipo a nosotros nos ha funcionado súper bien para hacer cosas diferentes a la lisis pues adipositaria. Nosotros lo usamos para manejo de fibrosis, lo usamos para masajes relajantes, para drenajes linfáticos, lo usamos para masajes pues como en colon inflamado, pues como terapia complementaria a la medicina bioreguladora, y con muy buenos resultados, porque nos permite graduar efectivamente la temperatura a la que llevamos el tejido. Entonces podemos hacer un estímulo sin necesidad de llevar el tejido a la lisis o al estrés pues del fibroblasto para que genere una disminución de la flacidez. Es importante que cuando estamos hablando de radiofrecuencias, lo que estamos buscando siempre es una hipertermia. Y la hipertermia se define más o menos a partir de los 40 grados, y la idea es llegar a los 45 grados para inducir como la activación metabólica de esos adipocitos, para que lleguen finalmente al proceso lipolítico o citolítico. La hipólisis mediante energía por radiofrecuencia se genera pues por un calor profundo, y esta se debe hacer por 100.000 hercios, que es equivalente a 100 kilohercios. A esa temperatura o a esa entrega de energía más bien, se convierte en temperatura, que se va a traducir más o menos entre los 40 y los 45 grados centígrados. Vamos a lograr la dilatación de los vasos sanguíneos, que definitivamente pues eso nos va a generar más permeabilidad y más vascularización al tejido, que es uno de los principales componentes pues como de la fisiopatología de lo que estamos tratando. Activa metabólicamente, o sea, es activo el metabolismo de las células a nivel del tejido donde lo apliquemos, sea dermis o sea tejido graso, a partir de esa temperatura. Y lo que estamos buscando finalmente pues en la charla de hoy es un análisis del adipocito. El daño es selectivo, ¿por qué? Porque el tejido graso tiene la capacidad de disipar y de transferir. Entonces, el tejido graso, cuando recibe energía de calor, no se queda con todo el calor como de pronto lo hacen otros tejidos, sino que logra transferirlo a los otros adipocitos que tiene cercanos. ¿Eso qué va a generar? Que nos va a evitar que de pronto lesionemos un vaso, tengamos una lesión nerviosa, porque el tejido graso pues tiene como esa característica a favor. Los adipocitos son sensibles a temperatura. Aquí no estamos hablando de la temperatura que les muestra el manípulo, sino que si arriba estamos a 45 grados, en un periodo más o menos de 5 a 15 minutos, abajo vamos a estar, pues abajo me refiero al tejido celular subcutáneo, vamos a estar entre 45 y 50 grados. Con un minuto a 50 grados ya logramos lisis del adipocito, y con 3 minutos a 45 grados logramos también lisis del adipocito. ¿Esto porque es importante? Porque no tenemos que quemar al paciente, no lo tenemos que mantener en una temperatura constante. Los protocolos son muy claros y muy efectivos en esto, y casi siempre la etapa pues como de calentamiento corresponde a 5 minutos, 10 minutos como máximo, que son suficientes para que generemos un calentamiento como homogéneo en toda la zona que estamos tratando. La exposición térmica más o menos de
43 a 45, a 45 grados durante 15 segundos, puede, o se ha demostrado que puede hacer un análisis en vivo de los adipocitos. Eso es súper importante para que tengamos presente cuáles son las energías a las que debemos llevar el tejido siempre que queramos hacer un análisis. La estimulación térmica de la radiofrecuencia no solamente pues impacta el tejido graso porque hacemos como un paso completo a través de todas las capas de la piel, entonces también nos hace activación del fibroblasto y esto es un plus porque nos genera la producción de nuevo colágeno, de nueva elastina, que finalmente se traduce en que esa piel no solamente se va a ver más bonita por el impacto que estamos generando sobre el tejido graso, sino también porque efectivamente sobre la piel estamos haciendo una actividad metabólica activa sobre el fibroblasto. Paréntesis importante es que recordemos que a nivel del tejido graso también tenemos fibroblastos y estos fibroblastos son estimulados para producir un colágeno más fibroso que el resto del colágeno de la piel. ¿Qué ventajas entonces tiene la radiofrecuencia que estamos presentando hoy? Que definitivamente impacta sobre todas las condiciones que dijimos que era el objetivo del tratamiento fundamental de estas patologías. ¿Qué es lo que estamos buscando o qué es lo que nos ofrece esta tecnología? Una remodelación corporal que básicamente es a expensas de la reducción de los contornos, de la mejoría de la circulación, y eso es súper importante cuando estamos hablando de tejidos periféricos. La reducción de la fibrosis se refiere a esa fibrosis que nos generan los hundimientos, ¿cierto? A ese tabique fibroso que está en extrema tensión. No es que el equipo nos haga una succión, no es que el equipo nos disminuya la característica de la fibrosis, pero al hacer una lisis activa sobre el adipocito y además hacernos un drenaje linfático que disminuye pues como toda la cantidad de agua intersticial que hay alrededor del adipocito, sí se mejora la apariencia general pues como del tabique fibroso que está naturalmente a nivel del tejido graso. Tonifica y compacta los tejidos porque estamos recordando que siempre que hay un proceso de lisis se genera activación del fibroblasto que nos genera un colágeno fibrótico más organizado. La reducción de la grasa, pues ya es de lo que hemos hablado a través de la charla, básicamente es pues por calor, se genera un calor, se genera energía y esos movimientos metabólicos a nivel de las células se traducen en calor que nos estimulan la liberación, pues como la eliminación del tejido graso. El efecto anticelulítico, pues es notorio, ahí es súper importante que impactemos en todos los otros aspectos que hacen que el paciente tenga un aspecto de celulitis a nivel de la zona que vamos a tratar, pero el dispositivo como tal logra mostrar mejoría incluso desde la primera sesión de la radiofrecuencia. Ya sabemos que es a expensas de mejorar la salud de la piel, mejorar la circulación, mejorar el drenaje linfático y la disminución general del tejido graso. La reafirmación cutánea es importante, nos activa los fibroblastos a nivel de la dermis y eso nunca nos cae mal a ninguno, siempre pues todos queremos tener como una dermis más saludable. Recordemos que tener una dermis saludable con una actividad correcta a nivel celular pues nos va a generar una piel como más sana, con un mejor aspecto. Y lo mismo el tejido graso y la dermis están muy pegaditos, hablando del tejido celular subcutáneo, entonces los procesos inflamatorios del tejido celular subcutáneo no ocurren solamente en el adipocito, se trasladan a la piel, se trasladan a la dermis y a la epidermis y nos hace que de pronto los microambientes metabólicos, los microambientes celulares no nos favorezcan los procesos metabólicos de forma correcta. Estas son las contraindicaciones que nos presenta el laboratorio. A estos son a los pacientes que no debemos hacerles esta tecnología y en caso de que lo realicemos, pues es como off-label, es a nuestra responsabilidad y criterio. Entonces, desórdenes de la coagulación o medicamentos anticoagulantes tipo warfarínicos, hipertensión no controlada, diabetes, flebitis o vasculitis, cáncer, obesidad, embarazo, lactancia, fragilidad vascular, cirugía frecuente o reciente en menos de 6 semanas, porque el dispositivo nos puede funcionar muy bien para hacer un drenaje linfático postquirúrgico, pero sí debemos cumplir pues como las 6 semanas. Infección o heridas abiertas, venas varicosas y yo creo que cualquier insuficiencia vascular, no es solamente contraindicado el Sionix, sino cualquier tecnología que vayamos a usar con fines estéticos, porque siempre la salud prima sobre la estética y la apariencia, entonces deberíamos tratar primero, en compañía obviamente de un experto, su insuficiencia vascular. Menores de 18 años básicamente por temas legales, incapacidad para entender
cuáles son las consecuencias, los riesgos y los beneficios. Y aquí es muy importante que nosotros seamos muy éticos porque nuestros pacientes muchas veces tienen una percepción diferente de su corporalidad y sí tenemos que empezar a trabajar más en la salud de esos pacientes para que entiendan cuál es su condición corporal, cuál es la causa de que esté en esa condición y cuál es el manejo de las expectativas o de los resultados que podemos tener. Presencia de implantes o prótesis metálicas, marcapasos, hematomas, enfermedades musculares degenerativas y un síndrome convulsivo. Los efectos secundarios más frecuentes básicamente son el eritema. En mi parte pues ya es un tema experiencial, he tenido un poquito de como de dermatitis cuando la paciente no tiene una correcta salud epidérmica. Entonces nosotros como lo que hemos venido haciendo para que no se nos genere el Sionix se aplica con una cremita. Él trae su propia crema, es una crema que cumple las características necesarias para el calentamiento, no se hace ni con glicerina ni con gel conductor. Entonces al ser una crema, pues que es un vehículo emoliente, puede generar alguna acumulación epidérmica. Lo que nosotros estamos haciendo es hacer una exfoliación antes del inicio del procedimiento, el paciente se siente más consentido, mejoramos esa salud epidérmica y no generamos acumulación de pronto de la cremita sobre la epidermis. La paniculitis realmente es poco frecuente, pero es un riesgo que tenemos en cualquier procedimiento que hagamos que genere lisis del adipocito, quemaduras, alergias, bradicardia, tromboembolismo venoso, embolismo graso, acumulación de fluidos en linfedema. Por eso es que estamos haciendo como tanto énfasis en que los pacientes con una insuficiencia vascular o un linfedema de base no se deben realizar realmente ninguna tecnología, eso se debe controlar primero. Infección e irregularidades del contorno. ¿A qué corresponden las irregularidades del contorno? A lo mismo cuando hacemos un tratamiento facial. No somos simétricos, siempre tenemos un bracito más grande que el otro, una piernita más grande que la otra y hay que hacer caer al paciente en cuenta de esas situaciones porque obviamente la piernita que de pronto está un poquito más gruesa va a responder más rápido a este tipo de tecnologías. Otra tecnología aliada que nos ha encantado son las ondas de choque. Estamos súper gratamente sorprendidos con el rendimiento de este equipo. Es un equipo de fácil manejo, de corta aplicación. Realmente el protocolo más largo que tenemos es de 16 minutos. Y nos encontramos que tiene muy buena respuesta en sinergia o de forma en sinergia pues con la radiofrecuencia o de forma individual y complementaria a otros procedimientos lipolíticos. Entonces, ¿qué son las ondas de choque? Las ondas de choque no son ni ondas mecánicas, no son ondas acústicas, no son ultrasonidos. La onda de choque es una onda mecánica, literalmente es un impacto sobre la piel que ocurre en nanosegundos, ocurre súper rápido con la intención de generar un impacto desde la epidermis hasta el tejido graso o hasta la estructura que queramos. Existen dos tipos, las focales y las radiales. Las focales están más estudiadas en otros áreas de la medicina como la ortopedia o la urología, donde se hace como un cono, ¿cierto? Entonces, el impacto se hace en una estructura cutánea y se profundiza más o menos hasta 8 centímetros a una estructura más pequeña, literalmente un cono. Y las radiales son al revés. Podemos hacer un impacto pequeño en un área pequeña sobre la epidermis, pero va a extenderse o va a ser como radial literalmente hacia los tejidos más profundos. Vamos a lograr una profundidad aproximada de 3 centímetros. ¿Qué hemos encontrado en evidencia de las ondas de choque? Que mejoran el drenaje, mejoran la microcirculación y tienen un impacto de regeneración del tejido. De regeneración literal, como lo que veíamos en los rejuvenecimientos faciales con los picosegundos, es ese impacto mecánico que se genera sobre la célula, hace una activación de genes y de marcadores que nos empiezan a activar, el fibroblasto. Entonces, hemos visto que es muy efectivo para manejar flacidez, para manejar de pronto una equimosis, de un procedimiento que hicimos
previo y una equimosis que no se va, entonces hacemos ondas de choque con muy buen resultado. Nos funciona súper bien también acompañando procesos no solamente de lipólisis, sino de fibrosis posquirúrgica. Hemos tenido súper buenos resultados drenando a las pacientes, disminuyendo como todo ese edema residual después del uso de lipolíticos inyectados. ¿Cuál es el mecanismo propiamente? Entonces genera microburbujas de cavitación que aumentan la temperatura, activan procesos biológicos, favorecen la circulación, la oxidación y la actividad metabólica del adipocito. También activa la lipasa endógena y eso es importante porque en una medida más pequeña obviamente, pero también nos acompañan los procesos de lisis del adipocito. Es un dispositivo súper seguro, es muy fácil de implementar, no requiere sino pues como una técnica correcta en cuanto a la dirección hacia donde queremos dirigir el impacto y un gel conductor. No requiere nada más bien pues como un gel para que deslice como de forma correcta sobre la piel y no generemos una laceración. Las pacientes, la mayor molestia es como el enrojecimiento y la sensación del impacto, que cuando el tejido está inflamado pues es un poquito más grande, tiene una mayor magnitud que cuando el tejido no está inflamado. Ya pues como para no dejar los inyectables de lado, tenemos pues como la fosfatidilcolina a la mano, que este es uno de los componentes pues fundamentales de la bicapa lipídica, que normalmente hemos usado siempre con sales biliares, que nos ayuda muy bien a solubilizar pues como todos esos ácidos grasos, porque afortunadamente en la medicina estética nosotros nos han enseñado que la suma de los recursos nos da buenos resultados. No es posible tratar una condición con un solo equipo o con un solo inyectable, sino que nos dimos cuenta que entre más recursos como que sumamos tenemos mejores resultados a la hora de intervenir en una condición específica al paciente. Él nace pues de una forma muy pues como ocasional, como muchas cosas en medicina, realmente nace como para prevenir las embolias pulmonares, los antelasmas y las bolsas palpebrales y ahora la usamos de forma generalizada en casi todos los lugares donde tenemos tejido graso. Estos son algunos resultados con la primera sesión. Se trabajó abdomen y flancos con las dos tecnologías con muy buenos resultados. Los protocolos, entonces, ¿qué es lo importante? Pienso yo cuando uno va a definir cómo usar estas dos tecnologías, clasificar al paciente, si su predominancia es de tejido graso, si la predominancia es tejido edematoso o tejido fibrósico o elastósico. Cuando estamos hablando del tejido graso, lo que estamos buscando es la lisis, entonces el objetivo es llevar la piel hasta 43 a 45 grados en un tiempo aproximado de 30 minutos y lo que hacemos es hacer Sionic, es hacer ondas de choque antes y después de la sesión. Antes con la intención de drenar todos los líquidos que hayan en el tejido para poder que la radiofrecuencia nos logre penetrar los centímetros correctos y que no se nos disperse en el agua y después para aliviar toda esa acumulación de pronto de líquidos que vamos a poder tener dentro del tejido. Estos son los protocolos de nosotros, no tienen pues como no son la recomendación del laboratorio, pues sí quiero que quede claro. La intralipoterapia la hacemos cada 4 a 8 sesiones, más o menos cada 8 a 15 días, dependiendo del compuesto, y usamos drenadores linfáticos orales, transportadores orales y reguladores de la glucosa en los casos necesarios. En el tejido edematoso, entonces acá lo hacemos al revés, hacemos primero las ondas de choque, más o menos por 5 minutos, ese es el número de disparos que se hacen por zona. El dispositivo de ondas de choque que tenemos acá se puede programar tanto en tiempo como en potencia como en ondas. La potencia yo les recomiendo que sea tolerancia, porque aunque es algo muy cómodo, sí impacta un poquito cuando el tejido está hematoso, el impacto pues valga la redundancia sobre el tejido. El tiempo aproximado son 20 minutos y se hace intralipoterapia, 4 sesiones aproximadamente. También usamos siempre, lo complementamos con tratamiento oral. Y en el tejido fibrótico hacemos entonces Sionic y ondas de choque, pero entonces aquí el Sionic lo estamos encaminando no tanto a generar una lisis, sino a generar un calentamiento sostenido sobre el tejido graso y sobre la dermis para que haya una mejor producción de colágeno y elastina a nivel pues, de esos dos tejidos, se organice y Sionic pues con su ventaja de hacer un drenaje linfático con el masaje rotativo nos disminuye también de forma mecánica como ese volumen que tiene el adipocito.
La onda de choque con la misma intención la hacemos a una menor, pues un menor número de disparos, un menor número de tiempo, con la intención básicamente de hacer drenaje de todos los líquidos que tenemos en ese tejido y de estimular por impacto el fibroblasto en los dos tejidos. Este es un resultado de fibrosis con inyectables y con ondas de choque Isionic. Ese es un resultado de primera sesión solamente con Sionic. Ahí vemos que quizás el componente principal de la paciente, más allá del tejido graso, estaba hablándonos de líquidos y funcionó de forma perfecta. No es que el equipo haga una lipo, sino que pues ahí estamos hablando de las características propias del tejido graso, y es que él, cuando se deshidrata, disminuye de tamaño, y una vez lo deshidratamos pues es más fácil impactar en términos de distancia pues el calor que necesitamos para que podamos impactar en más adipocitos. Esta es una paciente con fibrosis, con un poquito de componente graso, pero lo principal era como la flacidez, la fibrosis y la elastosis. Estos son, creo que, 3 sesiones de Sionic y 3 sesiones de ondas de choque con muy buenos resultados en una zona difícil, especialmente en una paciente con múltiples intervenciones quirúrgicas. Eso nos sorprendió mucho, y aquí fue cuando me enamoré del Cienix. Yo siempre le muestro esta foto a todos los pacientes, y este es un ombliguito triste, una paciente posquirúrgica. Este es el ombliguito. Por acá le hicieron una cirugía porque después de que se hizo su lipectomía le sacaron la vesícula, y con un solo tiempo de Sionic de 40 minutos en flacidez tuvimos este resultado súper bonito, y la paciente pues obviamente quedó igual de contenta que nosotros. Esta es una paciente súper delgada que de pronto hace muchísimo ejercicio, su componente graso no es tan importante, pero sigue siendo mujer y hace acumulación de líquidos. Entonces realizamos Iónica una vez a la semana con muy buena respuesta pues en cuanto como al volumen del adipocito, más que a disminuir las cantidades. Esto también es una sola sesión, una paciente posquirúrgica que tenía un poquito de acumulación grasa, algo de edema, y vemos como después de la primera sesión sí reduce el edema y la acumulación del tejido graso. La espalda, pues que es una zona difícil para todas, con muy buena mejoría. Si ven en la zona de la línea media, casi evidencia mayor flacidez, evidencia un poquito de líquido acumulado, que definitivamente en esta imagen ya no vemos, aunque no se realiza la línea media. Listo, esta fue la charla. Estoy pendiente de cualquier pregunta que tengan, y si se les ocurre en otro momento, me las pueden hacer llegar con Sally. Muchísimas gracias, doctora Laura Mejía, muy agradecidos. Y vamos a aprovechar entonces este pequeño momento que nos queda para darnos a una breve sesión de preguntas. Vamos a resolver algunas que nos han mandado. Entonces voy a empezar con la primera. ¿Podría hablarnos un poco sobre la rentabilidad del equipo? El equipo, pues en mi experiencia es muy rentable, por lo que les decía. Como es un equipo delegable, nosotros nos podemos dedicar a hacer otras intervenciones, otros procedimientos que de pronto nos generan un poquito más de dinero, y además pues que de pronto nos gusta más hacer que hacer una radiofrecuencia. Este, al ser un dispositivo muy seguro, lo podemos delegar con tranquilidad a la paciente, a la auxiliar. Viene con sus protocolos diseñados, realmente no tienes que generar un gran protocolo o hacer mucha intervención previa en el paciente. Obviamente yo sí les recomiendo que siempre vean al paciente antes de entregárselo al auxiliar, pero con plena seguridad de que si ustedes le clasifican el paciente con los protocolos que ya vienen con el equipo, va a ser muy fácil que ella haga una intervención efectiva y segura. También pienso que, a diferencia de otras radiofrecuencias, si uno es juicioso con los protocolos, tú con 30 minutos haces todo un protocolo, lo haces de forma correcta, tienes los resultados correctos, y eso pues acorta el tiempo entre paciente y paciente y te permite abarcar más pacientes. Otra cosa que a mí me ha gustado es que nosotros acá, por ejemplo, no hacemos nada manual, por el riesgo pues que tenemos de que sea operador dependiente. Entonces con este equipo hemos encontrado que podemos hacer radiofrecuencia de reafirmación, de lisis pues del adipocito, que podemos hacer masajes de relajación, que podemos hacer masajes como de movilización de colon en las pacientes que vienen a medicina bioreguladora, con muy buenos resultados. Y las ondas de choque
yo no sabía que eran tan buenas hasta que adquirí el equipo, porque realmente entonces nosotros ya las hacemos uso de ellas en lisis del adipocito, en fibrosis, en reafirmación, y tenemos muchos pacientes deportistas. Entonces no es un masaje deportivo, pero sí podemos capacitar a nuestro auxiliar de la forma correcta. Es un plus impresionante poderle decir al paciente que se va a hacer una sesión de ondas de choque y que se va a salir con disminución en la lumbalgia, con disminución en la tendinitis pues, a nivel de la pantorrilla. Es muy efectivo para la analgesia y tiene muchísimos estudios que lo hacen muy seguro. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta y es por qué elegir Xiaomi y no otra tecnología. Yo lo elegí, yo lo estudié y elegí Sionic principalmente porque, por lo que les decía, para mí era muy versátil. Como nosotros, mi intención no es hacer masajes de reducción ni masajes posquirúrgicos. Entonces en este equipo encontré que podía cumplir lo que yo necesitaba, porque a mí me encanta el tejido graso, soy una apasionada del tejido graso. Entonces me funcionaba para el manejo del tejido graso. Tengo muchísimas pacientes en manejo de fibrosis, me funcionó muy bien en el drenaje linfático de esas pacientes. Y pude, por ejemplo, no sé si a otros les pasa, pero mis pacientes no solamente vienen cuando tienen una necesidad, sino cuando están tristes. Entonces viene triste, a mí no me cuesta mucho hacerle, pues es el tiempo del auxiliar, pero se acuesta, le hacen un masajito, la consienten. Para el tema pues como del síndrome premenstrual y el síndrome menstrual, donde hay ese dolor y esa molestia, funciona súper bien, y se generó como que vimos todas esas cualidades. Lo conocí antes con la foto que les mostré pues de ese ombligo triste, que fue impresionante y me gustó muchísimo. Ya las ondas de choque, realmente fue Sally la que me convenció de las ondas de choque, y hemos encontrado muy buenos beneficios con el equipo. Yo creo que es uno de los equipos que más trabaja acá. Bueno, precisamente viene una pregunta que para qué otras indicaciones podrían usar ondas de choque en medicina estética. Le permito a la doctora y en algún momento pues le complemento algo. Pues nos funciona súper bien en el tema osteomuscular, ¿cierto? Entonces como para hacer un masajito relajante, para hacer como una disminución de la inflamación y del dolor a nivel muscular. A mí me funciona muy bien para disminuir morados. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos intralipoterapia con LipoInject, me quedan esos morados muy grandes que comprometen pues como todo la porción inferior del abdomen. Con las ondas de choque logramos acortar el tiempo de evolución pues a 5 días más o menos en que haya resolución del moradito. Me funciona súper bien como terapia complementaria a las enzimas recombinantes cuando estoy hablando de fibrosis, porque me hace como, o sea, yo hago todo el tratamiento de fibrosis, logro mejorar pues como el aspecto superficial de la piel, pero son pacientes que se inflaman muchísimo, toleran muy bien el drenaje, que no toleran un drenaje manual, y me alivia como toda esa acumulación de líquido. Bueno, las ondas de choque, pues como les había mencionado, es un equipo de los más estudiados que hay en medicina y también lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando vamos a hacer la aplicación de inyectables como exosomas. ¿Por qué? Porque al ellos activar la microcirculación y al activar toda esta cascada inmunológica, lo que nos produce es una potencialización de los resultados. También tienen uso, por ejemplo, en cirugía plástica, ya que previenen áreas necróticas después, por ejemplo, de un implante mamario, etcétera. Entonces, como podemos ver, tienen una cantidad de indicaciones. Yo creo que prácticamente pueden ser coayudante de casi todos los protocolos que pueden tener ustedes los médicos estéticos y demás. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿con qué tecnologías podría combinarse el Sionic para mejorar tratamientos de tensado o fibrosis? Se podría complementar con radiofrecuencia fraccionada con microagujas siempre que no sea en la misma sesión. Se podría complementar pues con las ondas de choque que tienen muy buenos resultados. Se podría complementar con qué más, a ver qué se me ocurre. No, que no sea en la misma sesión.
Para fibrosis, no, de pronto pues para tejido graso localizado con un ultrasonido o de baja potencia o de alta potencia, pues lo podrían usar también perfectamente complementario. No se me ocurre nada más, Ali. Sí, pero en general, muy buena respuesta, pues opino lo mismo. Por ejemplo, al usarlo con radiofrecuencia fraccionada, tiene muy buenos resultados en fibrosis, en acidez. Bueno, y si desean alguna cotización que yo los visite, alguna información adicional específica sobre estas tecnologías, en el chat les voy a dejar todos mis datos para que me contacten, me pregunten, para que programemos una demo. Y no olviden que tenemos alternativas de financiación. Entonces, los espero, quedo súper pendiente. ¿Me escuchan? Y si te escuchamos, Ali, te escuchamos Ah, perfecto. ok, es que se cortó, qué pena. Entonces, bueno, como les decía, quedan pues súper pendientes si necesitan profundizar alguna información y pues darle muchas gracias a la doctora Laura Mejía por compartir con nosotros todo ese conocimiento, toda esa experiencia con los equipos. Gracias por esta presentación completa y tan enriquecedora. Y bueno, igual de la doctora Laura, a todos los asistentes por venir y por su tiempo. Con muchísimo gusto y gracias a todos los que estuvieron en la charla. Cualquier duda, con muchísimo gusto o lo que sea. Aprovecho también para comentarles que en Progine estamos muy interesados en seguir abordando temas de interés científico para todos ustedes y les vamos a estar informando para invitarlos. Entonces, bueno, no siendo más, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.